revelado, la increíble transformación de un padre echado de casa por su hija, enfrentando una encrucijada emocional. Antonio, con 50 años y manos callosas, mira el horizonte desde la azotea de la casa que construyó con esfuerzo. Ese hogar, que un día fue símbolo de esperanza y trabajo, ahora se siente como un recuerdo punzante. Su hija Lucía, con 22 años y una carrera brillante en arquitectura, lo ha echado de casa. La razón, él es el fracaso que refleja la sombra de sus ambiciones. Un dolor agridulce lo consume. Su mente, antes llena de planes y sueños, está ahora plagada de inseguridades. ¿Cómo pudo su pequeña, a la que dedicó tantos sacrificios, desestimar su existencia por un futuro repleto de promesas? Mientras los rumores sobre su estado circulan entre los vecinos, Antonio siente que cada palabra, cada mirada, es un golpe más a su dignidad. En sus días solitarios, el eco de la palabra fracasado resuena, reverberando en su alma como un mantra cruel. Observa las edificaciones a su alrededor, testigos silenciosos de su ardua trayectoria. Sin embargo, en esos momentos de vulnerabilidad también resurgen los brillos olvidados, el sueño de ser arquitecto. En eso, un encuentro inesperado con Diego, su antiguo mentor de infancia, lo sorprende. Diego, con su entusiasmo contagioso, lo invita a recordar lo que alguna vez fue su pasión. Su voz es un faro en la oscuridad, una luz encendida que le empuja a desafiar su nuevo papel de víctima. Las noches se convierten en un torrente de ideas y esbozos. Cada trazo en el papel es una lucha interna, el dolor por la indiferencia de Lucía se entrelaza con la esperanza de recuperar lo perdido. Antonio siente una mezcla de angustia y determinación. Al diseñar un edificio que albergue a jóvenes necesitados, cada línea que dibuja es un grito de lucha por su propia identidad. Su pasión renace, pero ¿será suficiente para enfrentar a su hija? La memoria de los momentos compartidos se choca con la realidad de los logros de Lucía, quien cada día se aleja más de las raíces que él le dio. La presión es abrumadora. El juicio de Lucía pesa sobre sus hombros como una carga imposible. Mientras tanto, la arquitectura comienza a tomar forma, su proyecto despierta interés en el pueblo, pero no en el corazón de su hija. La lucha se vuelve un tira y afloja. Antonio quiere convencerla de que su valor no se mide en títulos o fama, que el éxito también reside en el sacrificio y el amor. Y mientras tanto, la noche avanza, los esbozos se acumulan, pero la cercanía con Lucía se desdibuja. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la noche de la graduación amenaza volverse un punto de inflexión. Antonio se encuentra en un estado emocional, culminando sus esfuerzos con un modelo a escala que representa su proyecto, un edificio que da hogar a quienes lo han perdido. Se dirige al escenario frente a Lucía y sus compañeros, la respiración entrecortada, el sudor en su frente. Cada paso hacia ella es una lucha contra la duda. Mientras su hija brilla en su traje de gala, él siente toda la comunidad expectante que observa su vida en ese momento. Los murmullos flotan, y en su mente se arma un torbellino. ¿Será que el sacrificio de tantos años servirá para rescatar su vínculo? La tensión palpable lo envuelve, y en cada palabra que pronuncia, busca la manera de hacer que Lucía vea la grandeza en lo simple, en lo que ella ha olvidado, y mientras su mirada se clava en la de Lucía, un silencio abrumador pesa en el aire. ¿Reconocerá su hija lo que realmente importa? El tiempo se detiene. La conexión entre padre e hija se tambalea en un delicado equilibrio. Antonio, con la voz temblorosa, inicia su discurso. Sus palabras fluyen llenas de sinceridad, un mosaico de recuerdos y esperanzas. Habla de sacrificios, de los momentos silenciosos en los que ella dormía y él seguía trabajando en la casa, su mano manchada de pintura, sus ojos cansados pero llenos de cansado amor. Recuerda también el primer dibujo que ella le mostró, un simple garabato de una casa que se convirtió en el corazón de su obra. Cada trazo simbolizaba un deseo de hogar, un refugio del dolor y las decepciones. Lucía escucha, pero su rostro es una máscara fría. La desconfianza aún persiste a pesar de sus esfuerzos.
Antonio siente que no solo presenta un proyecto, sino que lucha por el reconocimiento de su propio valor como padre y como hombre. En su interior, la frustración crece. ¿Por qué no puede ella ver lo que ha construido como un símbolo, no solo de su carrera, sino del amor incondicional que siempre le ha tenido? El ambiente, tenso y denso, se transforma cuando su voz se vuelve más firme. Cada palabra es un intento por penetrar la barrera que ha crecido entre ellos. Reconoce que busca validar su propio camino, pero también intenta comunicarle que su valor nunca derivó de sus logros académicos. Un faro de emociones se enciende en Antonio mientras comparte su sueño de construir un hogar para aquellos que, como él, han sentido la soledad de la pérdida. La arquitectura que ha deseado construir no es solo un edificio, es un legado que quiere dejarle a su hija, una lección de humildad y esperanza. Culmina su discurso con una nota evidente de desafío. Su voz se eleva en plena convicción: he fracasado en muchas cosas, pero no en amarte, Lucía. Y no creo que la grandeza radique solo en el éxito, sino también en la lucha diaria por lo que uno cree. Los murmullos crecen entre la multitud. Anhela que su hija lo escuche, que se dé cuenta de que su trabajo no es solo un monumento a sus ambiciones, sino también un puente entre sus corazones distantes. El eco de sus palabras queda suspendido en el aire. Las miradas se cruzan, y Antonio se da cuenta de que ha cruzado un umbral. La reacción de Lucía, sin embargo, paraliza su expectación. Por un instante, la multitud se desdibuja y solo queda el rostro de su hija. Su mirada es un laberinto. ¿Está procesando lo que le ha dicho, o se encuentra más distante que nunca? La magia del momento lo envuelve, pero una voz interna clama con alarma: ningún futuro es definitivo y el vínculo entre ellos pende de un hilo. Un desafío interno florece en su mente: puede que esto sea solo el primer paso en su camino de sanación. Enfrentarse a la verdad dolorosa de su separación requiere más que mostrar su obra, necesita que Lucía vea al hombre que es ahora, más allá de sus fracasos. Mientras desciende del escenario, su corazón golpea con fuerza. En su pecho, un nuevo propósito se materializa. Quiere reconstruir no solo su proyecto, sino también su relación. Empacado en una necesidad intensa, Antonio planea que la próxima conversación con Lucía sea decisiva. La duda sigue acechando, pero la determinación palpitante en sus venas le da un nuevo aire. Él está listo para enfrentarse a su hija, dispuesto a mostrarle no solo un edificio, sino la vida misma que aún pueden compartir. La tensión se acumula, pues mientras Antonio se prepara para esa revelación personal y crucial, se da cuenta de que debe desafiar la verdad que ha estado ocultando incluso de sí mismo. ¿Qué más se esconde en su interior que podría cambiar el rumbo de su relación con Lucía? De repente, una sombra del pasado aparece en su mente, un secreto que nunca reveló y que podría ser la clave que buscan ambos para sanar. ¿Qué impacto tendrá en su vida y en la de ella? La incertidumbre reverbera, y Antonio se encuentra al borde de una nueva verdad. Un torrente de emociones se apodera de Antonio mientras abandona el escenario. La realidad de su situación lo golpea con fuerza, casi como una bofetada. Por mucho que anhele reconectar con Lucía, las palabras pronunciadas no bastan. Necesita acciones, cambios visibles que evidencien su evolución personal. El eco de su voz aún resuena en su mente, un recordatorio de las promesas hechas, tanto a su hija como a sí mismo. En su camino de regreso a casa, la noche se pliega cercana, y Antonio siente que cada sombra parece reflejar su propia incertidumbre. La conversación con Lucía, aunque cargada de emoción, no fue la solución que esperaba. En su interior, un diálogo se desata. Puede seguir lamentándose de su incapacidad de ser el padre ideal o transformar esa frustración en una motivación que continúe su desarrollo personal. Puede que la arquitectura en la que ha invertido tanto esfuerzo sea solo el principio. Decide que debe enfrentarse no solo a su hija, sino a los fantasmas que han gobernado su vida durante años. En un acto consciente de valentía, toma una hoja de papel y empieza a escribir una carta. Este gesto, simple en apariencia, se convierte en un ritual poderoso. Mientras sus palabras fluyen, se da cuenta de que está ilustrando no solo los errores pasados, sino también la visión de lo que puede llegar a ser. La letra es nerviosa, como su pulso, pero cada trazo se siente liberador, una catarsis en forma de texto. El verdadero reto no será solo enviarla, sino también encontrar el valor para entregársela en persona. A la mañana siguiente, se despierta con una determinación renovada. Si la arquitectura es su pasión, ¿por qué no aplicar los principios de diseño a su relación con Lucía? Planea un espacio donde puedan compartir tiempo juntos, tejiendo un nuevo lazo. Se siente inspirado por las obras que admira, cada rincón, cada plano,
es una representación del diálogo entre el pasado y el futuro. Tal vez deba diseñar su propia oportunidad de redención. Se agarra a esta idea con fuerza, la intimidad con su hija debe ser construida igual que sus edificios, con paciencia, esfuerzo y amor. Los días que siguen, Antonio se convierte en un hombre de acción. Visita lugares que han sido significativos para ambos, reviviendo memorias compartidas. Rescata fotografías de viejos momentos, visibilizando lo que siempre fue un hogar, no solo un simple lugar. A través de sus recuerdos, va reconstruyendo su narrativa, convencido de que la vulnerabilidad que experimenta podría ser la clave para abrir el corazón de Lucía, pero, a medida que se involucra en esta búsqueda, la sombra del secreto que ha guardado con recelo empieza a hacerse más pesada. Antonio comienza a cuestionar si guardarlo por más tiempo es realmente la mejor opción. A veces, el dolor que ocultamos puede ser el puente hacia la sanación. En una confrontación interna, se ve obligado a decidir, ¿debe arriesgarse a revelar un pasado que puede desestabilizar aún más su relación con Lucía, o es mejor mantenerlo enterrado para asegurar una estabilidad ilusoria? Esta pregunta pesa en su mente, y cada vez se siente más inclinado a aceptar la verdad, incluso si eso significa despojarse de su armadura emocional. Atrapado en esta lucha, Antonio acepta que no puede seguir avanzando sin dejar atrás ese lastre del pasado. En un giro inesperado, toma la decisión de acercarse a Lucía, con la carta como su guardiana de secretos, dispuesto a materializar el cambio deseado. La ansiedad se transforma en una mezcla de liberación y miedo, el momento de enfrentar la verdad ha llegado, y él no puede rendirse ahora. La sola idea de la revelación lo paraliza, pero sabe que en la confrontación se hallará el camino hacia la redención. La pregunta crucial florece en su mente: ¿podrá Lucía aceptarlo tal como es, con sus fragmentos y errores, o esta revelación será un nuevo golpe a la frágil conexión que intentan restablecer? Ahora, con el tiempo en contra y la inminente posibilidad de un nuevo encuentro, la escena está preparada para un desenlace que podría cambiarlo todo. La mañana del encuentro con Lucía, Antonio se despierta con un nudo en el estómago. La lluvia repiquetea suave en la ventana, un eco que acompaña su inquietud emocional. Se siente un arquitecto a punto de presentar su obra, aunque la crítica puede ser devastadora. Las palabras de la carta, aún en su mente, son el plano de su futura conexión. Pero, ¿y si la estructura que ha diseñado se derrumba ante sus ojos? Mientras se prepara, repasa qué decir, qué no decir. Cada frase resuena en su cabeza como una construcción en equilibrio precario. Durante años, había sido el constructor de espacios físicos, pero ahora se siente un aprendiz en el delicado arte de construir relaciones. Esto es un reto completamente nuevo. Con cada detalle del día, desde la elección de su ropa hasta el modo en que cruza la calle, siente un peso diferente en sus decisiones. Ya no es solo un hombre que busca recuperar la relación con su hija, se está convirtiendo en un ser más consciente de su vulnerabilidad. Al llegar al café donde han acordado encontrarse, el aroma del café humeante le resulta reconfortante, pero el ambiente bullicioso lo hace sentirse más expuesto. Busca a Lucía entre las mesas, y cuando la ve entrar, su corazón da un vuelco. Ella no ha cambiado, pero él sí, se siente como un extraño desnudo, y cada pequeño gesto que ella hace le parece un espejo de las decisiones que ha tomado en su vida. «Hola, papá», dice, con una mezcla de aprehensión y curiosidad en su tono. La calidez familiar en sus palabras se tambalea por la tensión palpable. En ese momento, Antonio siente que la distancia emocional es tan real como la distancia física que les ha separado. Es su oportunidad, pero la ansiedad lo envuelve. Debe ser sincero, pero su miedo a lo que su revelación puede desencadenar lo paraliza. Mientras la charla avanza, él intenta mantener un equilibrio. Hablan del clima, de trivialidades que parecen ajenas a la carga que llevan. La conversación fluye, pero él sabe que hay un camino más difícil que debe recorrer. Después de algunas sonrisas forzadas, se siente impulsado a actuar. Saca la carta de su bolsillo, en un momento de decisión febril, la coloca entre ellos, como un puente entre dos mundos. «Lucía, hay algo que necesito compartir contigo», dice, su voz temblando, reflejando la vulnerabilidad que ha estado evitando. Entrega la carta, pero su mente está en conflicto. La franqueza de ese acto genera eco en sus pensamientos. Es un paso hacia adelante, pero también puede significar un retroceso monumental. Las cartas, pensadas como un dispositivo de apertura, también son un riesgo. A medida que ella lee, el silencio se vuelve pesado. Él puede ver el cambio en su rostro, la mezcla de sorpresa y desconcierto.
Antonio se siente sentado sobre una línea de fuego, viendo las llamas consumir lo que pensó que estaba a salvo. Las palabras escritas desnudan su alma, y aunque ha abierto la puerta a la verdad, ya no puede volver atrás. La tensión en el aire es tangible. Su determinación se aferra a la esperanza de que la traición de su silencio no haya destruido todo. ¿Qué pasará una vez que Lucía comprenda la profundidad de su lucha interna? La pregunta resuena en su mente, despertando en él un torbellino de emociones y temores. Finalmente, cuando ella termina de leer, levanta la mirada. Sus ojos son un océano donde Antonio se ahoga. Las palabras que se asoman a sus labios son su perdición o su redención. ¿Podrá su hija perdonar al hombre que ha dejado que el miedo lo dominara? La cruda incertidumbre lo envuelve, y en ese instante decisivo, Antonio se da cuenta de que el verdadero trabajo de construcción apenas comienza. El momento de la verdad se avecina, y su futuro pende de un hilo. La mirada de Lucía lo atraviesa, y la tensión creciente se siente casi como una presión física. Antonio siente que el aire en la habitación se vuelve denso, pesado. Cada segundo que pasa parece un ladrillo más en el muro emocional que los separa de su hija. Su mente, atrapada en ese instante, se tambalea entre la expectativa de la respuesta de Lucía y el terror de la posibilidad de perderla una vez más. ¿Esto es en serio?, pregunta, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. Antonio asiente, incapaz de articular más que un simple gesto. La verdad, que había ocultado durante tanto tiempo, finalmente está sobre la mesa. Sin embargo, la honestidad parece un arma de doble filo. La necesidad de transparencia en su relación choca con el miedo a desatar una tormenta de dolor. Me duele saber que te sentías así, continúa Lucía, y en su tono resuena una mezcla de decepción y el germen de la comprensión. Esa revelación le causa a Antonio un revuelo interno. En su búsqueda de aceptación y reconciliación, se da cuenta de que su sufrimiento no es un asunto privado. Ha construido un laberinto de dolor que ha afectado a ambas partes. Mientras Lucía procesa las palabras de la carta, Antonio siente un deseo ferviente de compartir lo que ha estado pasando dentro de él. Tiene la sensación de que, aunque la conversación toma un rumbo incierto, la carga emocional también puede ser liberadora. Ya no se trata solo de recuperar a su hija, se trata de reconstruirse a sí mismo. En los últimos años, he estado luchando. No solo contigo, sino conmigo mismo, empieza a decir, el torrente de pensamientos fluyendo a medida que se siente más seguro. La culpa me ha consumido. Perdí de vista quién era y qué quería. El silencio no fue mi decisión, fue mi forma de protegerme. La sinceridad lo asusta, pero a la vez, lo empodera. La mirada de Lucía cambia sutilmente, su expresión comienza a matizarse. Examina las palabras de su padre, buscando detrás de ellas la verdad no solo de lo que escuchó, sino de lo que nunca se dijo. Antonio se da cuenta de que cada palabra es un ladrillo que levanta el puente hacia un entendimiento, aunque a la vez, cada confesión parece cargar con el peso de su historia compartida. Papá, la ausencia dolió más que cualquier palabra que pudieras haber dicho, dice Lucía, y hay en su voz una mezcla de rabia y tristeza. Es un grito interno que resuena en el corazón de Antonio. El momento doloroso que había evadido, el reconocimiento de su propio fracaso, comienza a tomar forma. Siente cómo florece en él una nueva resolución. La construcción de sus palabras se vuelve sólida, como los pilares de un edificio que se ergue frente a la adversidad. Sé que puede ser difícil perdonar, pero estoy aquí, listo para afrontar lo que venga. Quiero trabajar en esto, quiero intentarlo, declara, su voz más controlada. En su interior crece la dinámica de un nuevo objetivo, no solo recuperar la relación, sino también sanar las heridas que ambos llevan. El silencio se hace presente mientras Lucía evalúa su respuesta. Hay un atisbo de esperanza en sus ojos, pero también una sombra de escepticismo. Antonio entiende que el camino hacia la reconciliación será largo y repleto de obstáculos, pero se siente más que dispuesto a enfrentarlo. Es en este punto de conexión, en el cruce de historias y emociones, donde encuentra su propósito renovado, pero justo cuando la conversación parece acercarse a una resolución, Lucía lo interrumpe. Hay algo más que necesita saber. Su voz se detiene y el aire se enfría, un presentimiento de que en ese instante, las cartas aún tienen más que revelar. Esa nueva pieza que podría cambiarlo todo. Antonio siente que su corazón late con fuerza. ¿Qué será lo que Lucía tiene que decir? Antonio siente que el tiempo se detiene en el aire frío de la habitación. La revelación de Lucía se suspendió en un instante que se siente como un precipicio, un abismo de posibilidades que podrían cambiar todo.
Su mente gira ensimismada, casi anhelando que continúe, pero al mismo tiempo, una parte de él quiere huir, temeroso de la verdad que está a punto de desvelarse. ¿Qué más hay?, pregunta, su voz reflejando una mezcla de ansiedad y determinación. Está dispuesto a escuchar lo que sea, consciente de que cada revelación es una oportunidad para la transformación. Lo que una vez fue su forma de escapar se ha convertido en su forma de aferrarse a la posibilidad de crecimiento. Lucía toma una respiración profunda. Papá, he estado en terapia. La frase impacta en Antonio como un chaparrón. Al principio, no comprende del todo. La idea de que su hija buscara ayuda psicológica lo abruma. Pero rápidamente, ese pequeño destello en su interior, una especie de esperanza, comienza a florecer. Eso no es algo malo, Lucía dice, tratando de infundir energía positiva en una situación tensa. Se da cuenta, en ese instante, que su hija ha tomado medidas proactivas para sanar, algo que él no supo hacer durante sus años más difíciles. El camino al bienestar emocional es complicado, pero el reconocimiento de que también está en proceso es lo que puede unirlos. Estaba tan dolorida por nuestra relación que llegué a sentirme perdida, confiesa Lucía. Hacer terapia me ha ayudado a entenderme y a entenderte a ti. Esa sinceridad provoca un giro en el corazón de Antonio. No solo ella está en búsqueda de ansias de sanación, él también lo está. Cada confesión compartida es una piedra que solidifica el puente hacia su reconciliación. La relación con Lucía puede parecer frágil, similar a una escultura de cristal, pero Antonio se establece como el canalizador de emociones. Me alegra que estés en ese proceso. Yo también quiero aprender a entender mis errores, responde, sintiendo el impulso de abrirse más. La culpa que lo consumía se convierte en impulso. No solo ha perdido a su hija, ha perdido también la oportunidad de ser el padre que anheló ser. A medida que continuaban revelando sus vulnerabilidades, Antonio descubrió una nueva faceta de sí mismo. En sus palabras, en su disposición a ser un mejor padre, se encontraba la esencia de quien realmente era. Fue entonces cuando surgió un nuevo objetivo en su mente: asistir a terapia como Lucía. Tal vez, deberíamos hacerlo juntos, propone sinceramente. Me gustaría entender cómo superar esto, pero no sé por dónde empezar. La idea de unirse en el proceso de sanación le parece un paso significativo. Lucía lo mira con una mezcla de asombro y consideración, mientras las piezas de su relación caen en su lugar, aunque no sin resistencia. Sabía que el dolor no se desvanecería de inmediato, pero el simple hecho de considerar la terapia conjunta es un avance. Esa chispa de reconciliación se apodera de Antonio, pero la incertidumbre persiste. Aún hay tantas cosas que deben decirse, tantos muros que derribar. ¿Qué más no está contando Lucía? ¿Cuáles son los secretos que aún podrían cambiar sus vidas de manera irreparable? El silencio se enmarca de nuevo, grueso y palpable, mientras ambos procesan lo recién compartido. Finalmente, Antonio siente que es el momento de dar un paso más, algo dentro de él lo empuja a profundizar. Hay algo más que no me has dicho. Su voz, tensa, revela su deseo de conocer la verdad, aun si eso significaba arriesgarse a recibir un nuevo golpe. En los ojos de Lucía surge una sombra, un reflejo del miedo y la ansiedad que también comparte. Antonio lo siente, el abismo que una vez lo separó de su hija ahora ofrecía un camino para su unión. Pero, ¿qué nuevas verdades tendrían que afrontar en este viaje hacia la sanación? La tensión se hace inminente, un eco de descubrimiento inminente, como si el futuro le estuviera gritando que se prepare para lo que viene. Un nuevo y desconocido horizonte se acerca, esperando ser desvelado. Antonio se siente atrapado entre la necesidad de descubrir la verdad y el temor a lo que ésta pueda significar. Esa pregunta, simple pero poderosa, resuena en su mente mientras Lucía lo mira con una mezcla de ansiedad y determinación. Un giro en su relación está en juego, y ambos lo saben. ¿Es solo que? Lucía comienza, su voz temblando. Puede que no sea el momento perfecto, pero la sinceridad ha encontrado un camino. Tu comportamiento a veces me ha dejado confundida. He sentido que no era suficiente para ti. La vulnerabilidad en sus palabras golpea a Antonio como un latigazo. Esa revelación lo lleva a un lugar doloroso, un rincón de su pasado que a menudo había evitado. La culpa asalta su mente. Recuerdos de momentos en los que su propio miedo y frustración habían eclipsado su capacidad de ser un padre presente y amoroso. Se da cuenta de que su viaje hacia la sanación no solo implica mirar hacia adelante, sino también enfrentar lo que ha llevado a esta encrucijada. Lucía, no era eso lo que quería que sintieras, responde Antonio, tratando de contener la marejada de emociones.
Siempre creí que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo que me perdí en el camino. Conté más con las expectativas que con el amor. Estas palabras, aunque dolorosas, son como un bálsamo para los antiguos rencores. La voluntad de aceptar su pasado es un paso hacia la redención. Lucía lo observa con atención, sus ojos buscando una confirmación de que este era un punto de inflexión en su relación. Antonio siente la ansiedad apretándole el pecho, sin embargo, hay una chispa de fortaleza emergiendo de su interior. La comunicación abierta no solo sirve para sanar heridas, sino para descubrir una nueva realidad para ambos. Decide profundizar, la tentación de mantenerse en la superficie ya no es suficiente. ¿Qué cosas te gustaría que hubieran sido diferentes?, pregunta con una sinceridad renovada. La transformación dentro de él se siente como un renacer. Ahora tiene la oportunidad de mostrarle a Lucía que está dispuesto a trabajar en sí mismo. Sabe que esto no es solo por ella, sino por él mismo, un acto de autoaceptación que puede llevar a un nuevo camino. Me gustaría que escucháramos más el uno al otro, dice Lucía finalmente. Siento que no siempre entendiste mis luchas o no lo quisiste hacer. La verdad es punzante, pero a la vez liberadora. Antonio siente que cada acto de sinceridad entre ellos crea un espacio donde la transformación comienza a florecer. Hasta ese momento, el sentido de culpa había sido un peso que lo había hundido. Pero ahora, la posibilidad de generar un cambio se siente palpable. La idea de asistir a terapia en conjunto cobra fuerza en su mente, un compromiso que va más allá de los planes. Agradecido por la oportunidad, comprende que este era solo el comienzo de un largo viaje de sanación. Mientras conversan, se da cuenta de que compartir su vulnerabilidad es un acto de coraje, se siente más fuerte al aceptar sus imperfecciones. Es un acto de amor hacia su hija y hacia sí mismo. Pero aún hay un hilo de duda. ¿Serán capaces de sostener este nuevo entendimiento? ¿Podrán realmente avanzar? La voz interior de Antonio se convierte en un mantra: debo enfrentar el dolor para encontrar la paz. Sin embargo, a medida que se adentran en este nuevo capítulo, el temor resuena. A medida que el diálogo progresa y se entrelazan en sus revelaciones, siente que un nuevo desafío asoma en el horizonte. ¿Y si lo que descubrimos en terapia es peor de lo que tememos? Antonio se pregunta. La idea se cierne sobre él como una sombra oscura, indicándole que el camino hacia la reconciliación puede no ser tan sencillo como imagina. Una nueva revelación puede estar por llegar, y con ella la posibilidad de enfrentar sus miedos más profundos. Mientras Lucía toma otra respiración profunda, él siente que la verdadera prueba está por comenzar. ¿Qué otra verdad está oculta tras la superficie? La incertidumbre le empuja hacia adelante, confiando en que, pase lo que pase, esta vez no se detendría. Ante el abismo que los separó. Antonio se despertó al día siguiente con el nudo en el estómago que había llegado a conocer tan bien. La idea de la terapia lo atormentaba, pero a la vez le ofrecía una pequeña chispa de esperanza. Mientras se preparaba para la cita, su mente se llenaba de escenarios hipotéticos. En uno de ellos, las palabras de Lucía, las verdades reveladas, abrían la puerta a una nueva vida; en otro, se convertían en la culpa y el dolor acumulados que ambos tendrían que afrontar. El día avanzó, y las horas se deslizaban por su mente como un río caudaloso. La mañana pasó sin pena ni gloria, y cuando finalmente llegó el momento de dirigirse a la sesión, el reloj parecía evaporarse su tiempo. Tanto la lluvia fuera como sus propios pensamientos amenazaban con ahogarlo. Sin embargo, en el camino, comenzó a transformar ese torrente de emociones en determinación. Había un camino a seguir, una acción que podía significar la diferencia. Lucía lo recibió en la sala de espera, con una mezcla de inquietud y esperanza en su mirada. Fue en ese momento que Antonio sintió que tenían que comprometerse. Estaba dispuesto a escuchar y ser escuchado, a adentrarse en las profundidades de sus propios miedos, sabiendo que el viaje sería desgarrador, pero esencial. Su capacidad para soportar un dolor visible, así como el invisible, se convertía rápidamente en una emblemática bandera de su crecimiento. La terapeuta, una mujer de mirada aguda y voz suave, lo recibió con una calidez que rápidamente alivió la tensión inicial. A través de preguntas abiertas y guiadas, comenzaron a deshilachar el complicado tejido de sus emociones y experiencias. La vulnerabilidad se convirtió en una herramienta en lugar de un peligro. En un momento en que Lucía compartió una lucha que había guardado durante años, Antonio sintió que el piso bajo sus pies temblaba. Ella hablaba, pero lo que escuchaba resonaba como un eco de sus propios fracasos. La conversación giró hacia la incapacidad de comunicarse. Antonio nunca se había percatado de que la lucha de Lucía era un espejo que reflejaba sus propias debilidades.
La revelación amedrentó su corazón. ¿Qué tan lejos había llegado para entenderla realmente? Sin embargo, el tema que más lo conmovió fue la sensación de falta que había significado su ausencia emocional. Decidido a no dejar que las viejas heridas interrumpieran esta oportunidad, se adentró de lleno en la autocrítica. Las preguntas y respuestas comenzaron a fluir como si un torrente de hielo se derritiera. Todo el dolor que había tratado de esconder, toda la inseguridad que había acumulado, emergieron a la superficie con una claridad inesperada. Era incapaz de llorar, pero podía sentir que su determinación se fortalecía. Cada palabra que surgía era una confrontación a sus propios demonios. Mientras el tiempo avanzaba, la conexión entre ambos se hacía más fuerte, un hilo delicado pero resistente se tejía entre ellos. Sin embargo, esta nueva realidad despertó temores ocultos. Antonio comenzó a cuestionarse, ¿realmente era capaz de dejar atrás su viejo yo? ¿Podría enfrentarse a las sombras de su pasado y salir fortalecido de la experiencia? La terapeuta, observando el progreso, lo vio hacia su propio espejo. Las viejas creencias que lo limitaban estaban más ancladas de lo que pensaba. Antonio se dio cuenta de que el amor propio, aquel del que tantas veces había hablado de manera superficial, era una batalla interna que aún debía librar. La jornada por delante prometía ser más complicada de lo que había imaginado. A su salida, Antonio y Lucía intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. Habían dado un paso hacia algo nuevo, pero él sabía que la travesía apenas comenzaba. La inquietud se adueñó de su pecho, sentía que enfrentarse a su historia y sus verdades sería más difícil que cualquier otro desafío en su vida. Mientras se alejaban de la consulta, una idea aterradora le invadió la mente: ¿y si todo lo que acabamos de descubrir nos separa aún más? La duda se instaló, pesada y ¿real? Esa noche se iría a dormir sin tener respuesta, pero al mismo tiempo, algo en su interior le susurraba que la valentía de enfrentar la verdad era el primer paso para encontrar la paz y la conexión que tanto anhelaban. Sin embargo, más preguntas lo invadían. ¿Estaban preparados para las verdades que aún podrían salir a la luz? ¿Qué secretos y emociones atormentadas permanecerían ocultas en las sombras? Antonio se despertó con una sensación de incomodidad familiar, pero esta vez, había un atisbo de determinación que se entrelazaba con el miedo. La sesión de terapia había rasgado las viejas capas que envolvían su identidad. En los días siguientes, se encontró inmerso en un torbellino de reflexiones que lo invitaban a cuestionar no solo su relación con Lucía, sino también la forma en que se había enfrentado a la vida hasta ese momento. Se propuso un objetivo: debía aprender a comunicarse sin miedo, a abrirse sin el temor de ser herido. Inspirado por lo que había experimentado en terapia, decidió asistir a un taller de habilidades de comunicación. La idea de hablar frente a extraños lo llenaba de inquietud, pero la promesa de un crecimiento personal valía el riesgo. Miró su agenda, notando que había dejado un espacio para lo desconocido, un nuevo enfoque que le permitía reconfigurar su existencia. El primer día del taller, se presentó frente a un grupo diverso de personas, cada uno con sus propias luchas y sueños. Antonio sintió que en el fondo eran un espejo de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, esta vez, en lugar de esconderse, tomó la decisión de dar un paso adelante. Cuando se invitó a compartir, su voz titubeó al principio, pero las palabras siguieron una detrás de la otra, como un río que finalmente encontraba un camino. Me siento perdido, confesó, su voz resonando con franqueza. He tenido miedo de ser quien realmente soy, y eso ha causado más dolor del que quisiera admitir. Al escuchar su declaración, notó un cambio en el ambiente, como si sus palabras impulsaran a otros a abrirse también. Aquella sala de terapia grupal se convertía de pronto en un refugio, un espacio donde la autenticidad no solo era aceptada, sino celebrada. Sin embargo, el reto no terminó ahí. A medida que avanzaban los días, enfrentó su propio reflejo en cada interacción. Una mujer del taller, que también había lidiado con huesos sangrantes de la pérdida, le hizo los versos que él temía escuchar: ¿por qué no hablas de tu dolor? El silencio construye muros que impiden el amor. Antonio se sintió abrumado por la pregunta. Había estado corriendo por tanto tiempo, en un intento de protegerse. Pero, ¿estaba realmente protegiéndose o simplemente eligiendo una existencia vacía? Al final de la sesión, sintió que había tarea por delante y un compromiso inminente que ya no podía evadir. Al llegar a casa, buscó a Lucía, ansioso por compartir lo que había aprendido, pero sintiendo que cada palabra podía ser un arma o un bálsamo. Necesitaba ser capaz de comunicar sus descubrimientos de manera significativa, ofreciendo no solo revelaciones sobre su propio viaje, sino respuestas sobre el dolor que los había distanciado. Hoy en el taller, comenzó, llenándose de valor.
Pero, a medida que las palabras salían, cada frase se tornaba pesada, cargada de expectativas. ¿Cómo le explicaría que se había dado cuenta de que el dolor era parte de la transformación? Lucía lo miró fijamente, y Antonio sintió un torbellino de emociones. La conversación que deseaba llevar a cabo se convirtió en un campo de batalla de inseguridades. En el silencio que siguió, un nuevo dilema se instaló en su mente. ¿Era posible que enfrentar sus verdades más profundas los acercara, o la revelación de sus fallos los distanciaría aún más? La ansiedad lo recorrió al pensar que, si sus palabras caían en terreno fértil, el renacer de su relación podría ser hermoso. Sin embargo, también le aterraba que esas mismas palabras pudieran sembrar más desconfianza. Esa noche, mientras intentaba dormir, la pregunta resurgía: ¿estoy dispuesto a afrontar las verdades que guardo dentro de mí? La realidad era que esa decisión lideraría un cambio crítico, uno que podría definir su futuro. El problema no era solo comprenderse a sí mismo, sino cómo transformar esa comprensión en una conexión auténtica con Lucía. Con el corazón agitado, pensó en lo que vendría. La próxima sesión, la próxima conversión, la próxima verdad. ¿Estaban realmente listos para brillar, o la oscuridad de su pasado aún podía arrastrarlos? Antonio se encontró una mañana mirando un nuevo amanecer, pero esta vez con una visión renovada. Cada rayo de sol iluminando su hogar rústico le recordaba el cambio que estaba viviendo. La terapia había comenzado a hacer efecto. Él no solo estaba sanando heridas, sino que también estaba reconstruyendo su identidad y reforzando su conexión con Lucía. Después de las últimas sesiones, el vínculo entre padre e hija había comenzado a desarrollarse. Con cada encuentro, Antonio se esforzaba por ser más abierto y honesto. Se encontraba practicando lo que había aprendido en su taller de comunicación, explorando sus emociones sin el miedo de ser vulnerable. Su relación, aún frágil, comenzaba a florecer, ya que ambos se animaban a hablar sobre sus sentimientos sin temor a los juicios. Fue en una de esas sesiones de terapia donde Lucía reveló sus propias luchas. Las palabras que pronunció no solo resonaron en el corazón de Antonio, sino que hicieron surgir el reflejo de sus propias fallas como padre. La conexión que ambos habían establecido lo empujó a abrir un diálogo profundo sobre la familia, la culpa y el perdón. Antonio sintió que finalmente podía mirar a su hija a los ojos sin esconderse tras murallas de inseguridad. El día de su próximo encuentro, Antonio decidió que llevaría un boceto de su proyecto, ese edificio que había simbolizado el renacer de su pasión por la arquitectura. Era un espacio diseñado para jóvenes vulnerables, un refugio donde pudieran soñar y encontrar esperanza, un lugar que hablaba de su propio viaje de sanación. Antonio sabía que este no era solo un proyecto arquitectónico, era también la representación de su deseo de ayudar a quienes atraviesan situaciones difíciles, tal y como él había vivido. Cuando se reunió con Lucía, respiró profundamente, sintiéndose preparado. «Lucía, tengo algo que quiero mostrarte», dijo con la voz firme, dejando que su entusiasmo por la obra relieve la carga emocional. Mientras le mostraba el dibujo, su corazón latía con ansiedad. «Este es el edificio que espero construir», empezó, mientras señalaba con su dedo las líneas y los espacios. «No es solo un proyecto para mí, es un símbolo de esperanza. De alguna manera, esto representa también nuestro camino juntos. Así como debo trabajar en cada ladrillo de esta construcción, también tengo que trabajar en nuestra relación». Lucía observó con atención, sus ojos brillaban mientras absorbía cada palabra, cada trazo. Al escucharle, su mirada empezaba a desgarrar las barreras que ella misma había levantado en su corazón. El rostro de Antonio reflejaba sinceridad, un deseo de reconexión, de construir algo fuerte a partir de los escombros. «Papá, siempre has luchado tanto», comenzó Lucía, mientras su voz se entrelazaba con la emoción. «Nunca dudé de eso. Creo que me alejé por miedo a fallar. Pero ahora entiendo que mi camino no tiene que estar repleto de exigencias. Quizás también debería aprender a entenderme a mí misma». Antonio sintió esa conexión fluir entre ellos, fortaleciendo el tejido de su relación. «Lo haremos juntos, como familia. Ambos estamos en este viaje», respondió él. Esa aceptación, ese compromiso renovado, se convirtió en un pacto entre ellos. Al año siguiente, cuando la construcción del edificio fue inaugurada, ambos estaban allí, raudales de luz que reflejaban el verano. Cada ladrillo, cada ángulo, cada rincón que habían imaginado juntos hablaba de nuevas posibilidades. Durante la ceremonia, Antonio, con su voz llena de emoción, recordó sus luchas y el camino que habían recorrido. «Hoy celebramos no solo este edificio, sino también el viaje hacia la reconciliación y el amor.
Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Lucía lo miraba desde el escenario, sintiendo como su corazón latía con orgullo. En ese instante, supo que su relación había cambiado radicalmente. Había espacio para la vulnerabilidad, la confianza y el amor, ingredientes que ambos habían estado buscando. Antonio, el hombre que antes se sentía perdido, ahora confrontaba su realidad con confianza y esperanza. Había aprendido que el éxito no reside solo en lo que se construye fuera, sino en las relaciones que también se edifican en el interior. La transformación era palpable. Lucía y él no solo habían saneado su vínculo, sino que habían demostrado que los lazos familiares pueden restaurarse con comunicación y amor. El camino a seguir sigue siendo interminable, lleno de desafíos y aprendizajes, pero ambos compartan la certeza de que juntos pueden enfrentar cualquier adversidad. Este fue su logro más grande, el redescubrimiento de sí mismos y del profundo amor que los une como padre e hija. No esperen ni un segundo más para compartir. Compartan este mensaje de transformación con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. No se queden afuera.